Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos al reto clínico en hipertensión, en el cual vamos a actualizar esta vez conceptos claves relacionados con la hipertensión diastólica. Hemos revisado en varias ocasiones que existen 4 subtipos de hipertensión, 2 que se llaman convergentes, donde está la hipertensión diastólica aislada y la hipertensión sistodiastólica con presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio, e igualmente otros 2 que se llaman divergentes, donde está la hipertensión sistodiastólica con presión de pulso de más de 50 y la hipertensión sistólica aislada. Esta clasificación no es caprichosa, tiene implicaciones importantes desde el punto de vista pronóstico y desde el punto de vista del tratamiento de los pacientes. Sobre todo para el ejercicio que vamos a realizar hoy, vamos a evaluar en más detalle la hipertensión diastólica aislada, porque este subtipo de hipertensión tiene unas características circulatorias muy específicas que es importante entender y aplicar desde el punto de vista no solo diagnóstico sino terapéutico. Hay varios estudios que se han realizado para analizar la importancia de estos subtipos desde el punto de vista pronóstico. Les traigo este que he realizado en Europa en más de 11.000 pacientes, los cuales fueron seguidos en promedio 14 años, pero pudieron ser hasta más de 20 años de seguimiento, y fueron clasificados según el subtipo en el mapa. Pueden ver ustedes que la incidencia acumulada de mortalidad en estos pacientes relacionada con los subtipos, en el caso de la hipertensión diastólica, siguió la línea azul, que es la de los normotensos. Eso quiere decir que tuvieron prácticamente la evolución de este subgrupo. Y cuando se miró los eventos cardiovasculares, de nuevo, los pacientes con hipertensión diastólica aislada fueron los que presentaron un menor número de eventos acumulados en términos de daño cardiovascular, contrario al observado en las formas de hipertensión sistodiastólica, que están en negro, o hipertensión sistólica aislada, que están en amarillo, claramente mostrando los efectos diferenciales que el subtipo tiene en pacientes hipertensos. Entonces, eso nos muestra que hacer el análisis de la hipertensión por subtipos tiene importancia, porque hay diferencias pronósticas que están respaldadas, como vamos a ver, por hallazgos circulatorios. En el estudio que nosotros realizamos con más de 7.000 pacientes con mapas, donde hicimos esta segmentación en los 4 subtipos que he mencionado, se pudo observar claramente que las diferencias en esta clasificación tenían importancias hemodinámicas que están aquí muy bien relatadas. Ustedes pueden ver que los 2 subtipos convergentes, que son la hipertensión diastólica aislada y la hipertensión sistodiastólica con presión de pulso de menos de 50 milímetros de mercurio, son los que tienen perfiles circulatorios mejores en comparación con los otros 2 subtipos que se llaman divergentes. Dicho de otra manera, la presión arterial convergente tiene una mejor función arterial. En esta diapositiva ustedes pueden ver un resumen de lo que estoy mencionando, en el cual se ve claramente que la hipertensión diastólica aislada es la que presenta la mejor función arterial. Tiene una compliance arterial normal, una resistencia vascular igualmente normal y un índice cardíaco normal o alto. Igualmente, la hipertensión sistodiastólica convergente también tiene un patrón circulatorio bastante cercano a lo normal en relación solamente con una resistencia vascular más alta, distinto de los otros 2 que son divergentes, que la función circulatoria está más comprometida, siendo el peor de los escenarios la hipertensión sistólica aislada, que muestra claramente una disfunción arterial. Esto fue muy bien descrito en un editorial que hicieron de nuestra investigación, donde el autor muestra cómo cuando se trata de la hipertensión diastólica aislada, la función arterial está muy cercana a lo normal, tanto porque tiene una compliance arterial alta como por una resistencia vascular sistémica baja, es decir, es el perfil circulatorio que se asemeja mejor a la función normal, contrario a los escenarios donde hay hipertensión sistodiastólica divergente o hipertensión sistólica aislada, que tienen la peor función circulatoria. Aquí les resumo para decir básicamente
que cuando estamos en presencia de una situación donde existe hipertensión diastólica aislada, habitualmente tenemos un gasto cardíaco alto. En un 70% de los casos, en un 30% tenemos una resistencia alta. Es decir, entre gasto alto y resistencia alta está la mayoría de los pacientes que tienen formas de hipertensión diastólica, ya sean aisladas o combinadas con hipertensión sistólica, pero que la presión de pulso se mantiene por debajo de 50 milímetros de mercurio. Aquí está la síntesis, porque si esto lo llevamos a los fenotipos, eso quiere decir que los hipertensos diastólicos aislados esencialmente muestran un fenotipo cardiogénico, la gran mayoría de ellos, 70%. Y un grupo de ellos, el 30%, tienen un fenotipo de vasoconstricción. Aquí lo pueden ver ustedes gráficamente, hipertenso diastólico aislado en verde, función arterial normal, gasto cardíaco alto, resistencia vascular sistémica habitualmente normal, y también la compliance arterial, en contraposición con otras formas de hipertensión que muestran un alto grado de disfunción arterial, como los fenotipos que tienen alta rigidez, donde habitualmente se presentan hipertensiones sistólicas con presiones de pulso muy altas. Estos son dos ejemplos clínicos para que ustedes vean los dos escenarios que hemos mencionado. El escenario donde se tiene hipertensión diastólica aislada con frecuencia cardíaca normal, habitualmente con resistencia alta. Entonces es un fenotipo de vasoconstricción. Pueden ustedes observar que tiene presión diastólica alta en 24 horas y diurna y corresponde a un fenotipo de vasoconstricción arterial. Y el otro fenotipo es donde tenemos la misma hipertensión diastólica con frecuencias cardíacas muy altas, por encima de 80 casi siempre, y claramente corresponde a un fenotipo cardiogénico. Entonces ahí están marcados los dos grandes fenotipos hemodinámicos que corresponden a los pacientes que tienen hipertensión diastólica aislada con presiones de pulso por debajo de 50 milímetros de mercurio. A manera de resumen, las perspectivas clínicas de lo que hemos visto hasta aquí nos muestran entonces que la hipertensión diastólica aislada es una variante de hipertensión donde la función cardíaca y arterial están generalmente preservadas. Y se debe recordar que la hipertensión diastólica aislada se da si cualquiera de los tres escenarios se presenta, o es con una frecuencia cardíaca alta, o es por resistencia vascular sistémica alta, o es por compliance arterial elevada. En estos pacientes la presión de pulso es menor de 50 milímetros de mercurio y es importante decir que hay que mirar cuál es el acoplamiento que hay entre presión arterial diastólica y frecuencia cardíaca, porque los dos están mirando aspectos distintos del comportamiento circulatorio y son los dos principales fenotipos que vamos a ver, ya sea gasto cardíaco alto, resistencia vascular alta. En arterias con buena distensibilidad, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta la presión arterial diastólica. Hay concordancia en ese efecto. Cuando esta relación se pierde, es decir, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, pero baja la presión diastólica, hay generalmente rigidez arterial. Así, claramente lo que hemos aprendido es que la presión diastólica es un buen indicador de la función arterial. Para resumir lo dicho, miren este flujograma tan sencillo que desde los valores de presión arterial diastólica promedio en el mapa en 24 horas nos permite establecer cuál es el fenotipo circulatorio. Si un paciente tiene hipertensión diastólica aislada, miramos entonces cuál es la relación que hay entre presión arterial diastólica y frecuencia cardíaca. Si esa relación es menor que 1, es decir, es más alta la frecuencia que la presión diastólica, habitualmente estamos en presencia de un fenotipo cardiogénico. Si esa relación es mayor que 1, habitualmente estamos en presencia de un fenotipo de vasoconstricción. Cuando está intermedio entre menor de 0,9 o mayor de 1,1,
habitualmente estamos en un fenotipo mixto neurogénico que tiene tanto gasto alto como resistencias elevadas. Pueden ver entonces que 3 de los fenotipos hemodinámicos los podemos establecer desde el comportamiento de la presión diastólica y la frecuencia cardíaca, y de nuevo fíjense en que giran en torno a la respuesta cardíaca y a la respuesta vascular. Es distinto a cómo se hace el análisis cuando hay hipertensión sistólica, que se los voy a mostrar como contraste. Cuando hay hipertensión sistólica, si es aislada, estamos en presencia obviamente de un escenario, pero cuando hay hipertensión sistólica con presión de pulso menor de 50, que es uno de los escenarios que hemos hablado de hipertensión sistodiastólica convergente, esos pacientes tienen de nuevo un fenotipo de vasoconstricción. Pero si la hipertensión es divergente, es decir, tiene más de 50 milímetros de presión de pulso, vamos a tener que mirar cómo está comportándose la presión diastólica, porque vimos que es un muy buen trazador de la función arterial. Si la presión diastólica es menor de 80 milímetros de mercurio, cuando hay hipertensión sistólica, generalmente indica que hay rigidez arterial estructural de clara evolución en el tiempo en personas adultas mayores. Cuando por el contrario esa presión diastólica es más de 80, en presencia de hipertensión diastólica habitualmente se trata de una rigidez arterial funcional, y la presión diastólica nos está haciendo la indicación y trazando el estado del sistema circulatorio por la capacidad que tiene de definirnos el estado circulatorio en términos de grandes vasos y de la cercanía con el comportamiento de la compliance arterial y de la resistencia vascular sistémica. Espero que estos conceptos que les he presentado de ver cómo es de fundamental entender la presión arterial diastólica y su relación con la función arterial hayan sido suficientes para enfatizar el valor que tiene no solamente los valores de presión, sino el comportamiento de las otras variables hemodinámicas en relación con el diagnóstico preciso del paciente hipertenso utilizando el mapa, y desde allí obtener los fenotipos. Les agradezco mucho su atención y los espero en un futuro reto clínico.